retirados del área de Chizoy, a quienes no les cumplieron. En fin, hay varios incumplimientos por parte del gobierno central. Obviamente esto va a afectar un poco más al Estado de Guatemala. Así es. Fíjate que me parece interesante. Yo voy a leer un pedazo del artículo para crear un contexto más claro de lo que estamos hablando. Dice: distintos análisis sobre Guatemala evidencian una y otra vez los mismos problemas y la falta de soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Según analistas y exfuncionarios, esto revela una debilidad estructural del Estado. Los ojos de Estados Unidos han lanzado a Guatemala miradas inquisidoras en las últimas 8 semanas. La primera vez, el pasado 17 de enero, cuando fue sancionada la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, y la segunda, el 2 de marzo, con la publicación del informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos. En ambas ocasiones, el gobierno guatemalteco fue blanco de duros señalamientos. 3 días después de la entrega del segundo informe de gobierno en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, el presidente Otto Pérez Molina fue informado que su homólogo de los Estados Unidos había sancionado la norma que permite al Congreso y Senado estadounidenses dirigir ayuda financiera a países pobres y con economías emergentes, y que la misma contaba con un apartado o una cláusula especial dirigida a Guatemala. En esta se lee que la división Operaciones en el extranjero, a cargo del Departamento de Estado, asignará fondos al Ejército de Guatemala solo si el secretario de Estado certifica que el gobierno de Guatemala toma medidas creíbles para cumplir con el programa de reparación de daños causados a 33 comunidades con la construcción de la hidroeléctrica Chizoy. O sea, ese es el tema. Él agrega otras variables como el tema de las adopciones y algunas otras. Pero yo también quisiera leer exactamente lo que dice Ramón Parellada. Él es el director del Centro de Estudios Económicos Sociales y dice: el condicionamiento de préstamos por Chizoy no creo que afecte, dice. No importa si Guatemala no recibe créditos, debe contener sus gastos de todas maneras y tal vez nos hacen hasta un favor al cerrar la llave. Él lo que dice es: ¿por qué este gobierno se va a seguir endeudando? Si tienen las puertas abiertas, se lo va a seguir haciendo. Entonces, qué mejor que alguien las cierre por otro lado. Eso es lo que yo le entiendo a Ramón Parellada. Sí, lo que sucede es que en este momento ya hay préstamos contratados que no han sido desembolsados porque, pues por alguna razón, y también que el Congreso de la República tiene que volver a conocer la aprobación de nuevos préstamos, porque recordemos que el presupuesto para el 2014 no se aprobó, entonces está rigiendo el mismo presupuesto de los años anteriores. En consecuencia, lo que es endeudamiento no ha sido aprobado por el Congreso de la República. En su momento, es muy probable que necesite dinero, necesite más dinero, tiene que acudir a estas ventanillas de crédito internacional y ahí es donde se le va a presentar el problema para poder cumplir con el presupuesto del año 2014. Y yo estoy de acuerdo, lo mejor sería que ya no continuara endeudándose, pero de hecho esa es una deuda que ya pues está como contratada, por así decirlo. Y ese sería pues el problema. También siguiendo con este tema, la prensa gráfica de El Salvador publicó el día de ayer documentos que vienen a causar revuelo y que de alguna manera vienen a evidenciar que la investigación que se hizo en el caso del asesinato de los diputados al Parlamento Centroamericano y posteriormente al asesinato también de los policías en el Boquerón, policías que habían participado presuntamente pues, en el asesinato de los diputados al Parlacén, se duda de esa investigación. Estados Unidos prácticamente con ese cruce de información, le llaman memos, se llaman memorandos, prácticamente descalificó la investigación, es decir, no confió en la investigación que en su momento se hizo. Eso fue en el periodo de Oscar Berchén. Y esta es una situación delicada porque se viene a sumar al informe que actualmente está presentando Estados Unidos y
prácticamente esto le viene a hacer un mayor daño al país y en este caso se amplía el problema a lo que es el organismo judicial y en este caso también al gobierno central. Y digo que también al Ejecutivo porque recordemos que el actual presidente de la República en ese entonces era comisionado de seguridad en el periodo de gobierno de Oscar Berger, que si bien es cierto, renunció y probablemente ya no estaba en el momento en que se dio la masacre de los diputados, pero hay que hacer mención que él de alguna manera dejó ciertos parámetros de investigación y también él pasó, por así decirlo, a una forma de oposición política, pero nunca dijo nada, no se opuso a la situación que Guatemala estaba viviendo y no evidenció la corrupción, la responsabilidad que el gobierno de ese entonces tuvo con este asesinato. Y creo que Estados Unidos hace bien en no avalar ese informe. Creo que la CICIG debe retomar ese caso, debe investigarse a fondo. De hecho, recordemos que hay dos personas, en el caso del señor Bielman y el señor Spirensen. Ellos están siendo procesados en el extranjero precisamente por este problema. Hubo un libro que se llama Crimen de Estado. Este libro, aquí pueden observarse, hay una serie de pruebas documentales que fue escrito, así es, y que menciona a la fiscal Giselle Rivera. Esa señora hizo un trabajo de investigación muy profundo, aportó pruebas, presenta también las declaraciones de un señor, creo que Figueroa, que fue prácticamente ya quedó exento de este problema. Así es. Y precisamente él quedó exento, me atrevo a decir, porque él sí colaboró con la CICIG y evidenció el problema que se dio. Hace mención a que fue un asunto bien planificado, concretamente la muerte de los policías en el Boquerón, y menciona nombres desde el más alto nivel hasta mandos medios, en donde, en otras palabras, él no encubrió a ninguno. El informe de la CICIG es bastante amplio, el que llevó a cabo la señora Giselle Rivera, y es un libro muy completo. Los invito a que lo lean, lo examinen, lo evalúen, y ustedes se van a dar cuenta que ese es un caso que debe ser retomado, debe hacerse una nueva investigación, pero muy profunda, y ¿por qué no decirlo? Lo que queremos en Guatemala es justicia, y ya es tiempo que se lleve a los tribunales a las personas que hoy por hoy han sido protegidas. Así es. Bueno, yo sí creo que este es un tema que trasciende las fronteras, porque se habló de muchas cosas, se involucró a altos funcionarios de gobierno en ese momento, que todavía hay como sospechas de muchas cosas dentro de ese tema de altos funcionarios de gobierno, y creo yo que eso debería, como decís, José Guillermo, de ser investigado de manera adecuada, porque Guatemala realmente lo que necesita es certeza jurídica, necesita un derecho, un Estado de Derecho fuerte, porque como bien lo dijo José Guillermo, que está desapareciendo ese Estado de Derecho. O sea, tenemos un Estado de Derecho débil, ¿sí? Pero ese es el que tenemos, lo deberíamos respetar, pero para fortalecerlo lo que hay que hacer es hacerlo valer, ¿verdad? Así es. Bueno, yo otra cosa que quisiera para terminar con esto es la pobre actuación de un ministro de Relaciones Exteriores. Yo no entiendo todavía cómo alguien como el señor Fernando Carrera es ministro de Relaciones Exteriores. O sea, ha manejado la política exterior de este país, de este gobierno, de manera totalmente inadecuada. Si hemos visto traspiés, hemos ido cayendo y tropezando en el tema de política exterior, y nuevamente sus declaraciones, en este caso de los informes de Estados Unidos, nuevamente caen en la torpeza, ¿sí?
porque dice, si el único usuario de estadísticas sobre derechos humanos en el Departamento de Estado para su informe, un país no puede producir esos datos para ese informante. El informe es poco humilde, dice, al reconocer las limitaciones de información y como hay un poco de copy-paste, dice, de un año para otro, eso hace que se repitan las afirmaciones año tras año. Pues yo le quiero decir al señor Fernando Carrera que en Guatemala las cosas no han cambiado año tras año. Es más, No. empeoran. Entonces, al final de cuentas, que cualquier informe va a saber que los índices de desarrollo humano, los índices de corrupción, los índices de la falta de seguridad que hay en este país, pues son los mismos o peores. Y que parecen un copy-paste. Pero mira, José Guillermo, si alguien realmente investiga para hacer un informe, es Estados Unidos. Así es, O sea, no podemos dudar de eso. es bastante confiable ese tipo de informes. Y solo para finalizar este tema, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores que no está preparado para ese cargo. Él está al servicio de un grupo importante, un grupo económico internacional que financió inclusive al presidente actual. Y por consiguiente, él no solo se dedica a su trabajo de canciller, sino tiene que cumplir con otros compromisos de iniciativa privada. Y ya lo dice el refrán, a que quien a dos amos sirve. No sirve a nadie. Así es. O sirve mal a los dos. Correcto. Entonces, creo que eso también debe corregirse y urgentemente, porque el país está siendo mal calificado con el riesgo de llegar a ser desertificado y con una serie de sanciones más. José Guillermo, cuando la política internacional de un gobierno como el Patriota se da, como se está dando, tenemos dos cosas que inciden directamente en los guatemaltecos. Uno es el tema de la falta de inversión, porque cuando no hay condiciones adecuadas para la inversión, no vienen los inversores. Aquí los únicos que vienen al final son las minas, porque el oro no lo encuentran en cualquier lado, ¿no? O sea, esos tienen que ir a donde está, no hay duda. Pero por el otro lado, también tenemos un problema de deportaciones, porque nosotros, Guatemala ha sido castigada con un porcentaje muy elevado de deportaciones respecto a otros países. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Guatemala no ha sido capaz de generar una política de Estado en relaciones bilaterales o internacionales adecuadas. Entonces, lo que tenemos finalmente es que solo el año pasado nos deportaron más de 50,000 guatemaltecos, viniendo a poner más crítica a la situación de Guatemala, menos remesas y menos empleos, porque son 50,000 gentes que vienen a incorporarse a un mercado laboral que ya de por sí es débil. Cierto. Y en este caso se presenta un tema muy delicado, porque si Estados Unidos continúa poniendo sanciones a Guatemala, definitivamente la cantidad de deportaciones va a aumentar. Y eso no nos conviene, porque recordemos que muchas familias reciben dinero de sus compatriotas allá en el extranjero. Y también es preocupante porque quien está viendo buena parte de esta política exterior es el señor que está delegado en Washington, el señor Ligorría. Pero también recordemos que él no está directamente trabajando para el gobierno, también está al servicio de una parte de la iniciativa privada. Entonces tenemos personal en relaciones exteriores que no está al 100% trabajando para Guatemala. Esto debe tratarse con urgencia, porque no podemos seguir así. Con urgencia, con responsabilidad y seriedad, ¿verdad? Así es. Tenemos una llamada telefónica de un amigo allá en el interior de la República o de la ciudad de Guatemala. Adelante. Sí, tenemos una llamada. Bueno. Ok, sigamos. Bueno. Sí, adelante, lo escuchamos. Bueno, buenos días. Sí, adelante. Respetables señores, les agradezco la oportunidad que me dan para dirigirme a mi pueblo marquense, más que todo, de San Pablo. Le suplico a la alta dirigencia del problema energético, más que todo el problema de la luz,
que le aclaren a la población en qué quedaron el otro día. Si no hubo ninguna realidad, si no llegaron a ningún acuerdo, expliquen qué fue lo que pasó, porque los alcaldes de San Pablo, Malacatán y Catarina están saliendo por televisión firmando convenios. No sé la realidad, no llegaron a ningún acuerdo porque ellos están presentándose en la tele. La verdad, aclaremos por favor a la población cómo está la situación. Anoche volvieron a quitar la luz de nuevo. Entonces, si sigue esta situación, aclaremos a la población cómo está la situación. Por favor, aclaremos bien todo esto, y si no llegaron a ningún acuerdo, que la población lo sepa y que no esté dejándose llevar por lo que hacen los alcaldes, que se vio por la televisión hoy en la mañana, que ellos firmando convenios, y la gente, si no está de acuerdo, entonces que se hable claro, que no estén jugando con la necesidad de la población. Por favor, que hablen de una vez por este medio que es muy visto a nivel nacional, que tiene mucha cobertura y que son personas realistas las que salen aquí. Les agradezco mucho, muy amable. Bueno, vamos a tratar de invitar a alguien de las partes que están involucradas en la negociación del tema Energuate, comunidades, gobierno de la República. Y también, estimable televidente, estoy seguro que al director del noticiero ha tomado nota y en algún momento estará haciendo alguna investigación y presentando alguna noticia o trabajo de investigación correspondiente. Bueno, José Guillermo, la infinita y la eterna corrupción, mal de este país, mal endémico de este país. Antes de abordar el tema de corrupción, vamos a recibir una llamada. Solo le rogamos que sea breve, por favor. Gracias. Adelante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Les habla Juan Cojó, de Baja de la Paz. Fíjense que en primer lugar quiero felicitarlos porque son personas que dan información al aire libre, donde toda la República de Guatemala escucha la visión y misión que ustedes dieron. Fíjense que me alegra porque es el primer canal de la historia de Guatemala que dice la verdad en contra de los corruptos y sinvergüenzas del país. Quiero decirles que realmente da pena. Fíjense que aquí en Baja Verapaz hubo un alcalde que, situación de que se dio, que documentó un terreno que quería comprar una universidad, por eso lo están enjuiciando. Pero ojalá que los alcaldes de acá, o perdón, las autoridades judiciales se encarguen de hacer justicia, porque desafortunadamente los alcaldes han salido favorecidos a veces por algunas situaciones. Entonces decíamos nosotros los bajaverapacenses que se haga justicia y que ojalá que no va a incluir a ese señor, porque un corrupto, por supuesto, lo siento, están enjuiciando porque fue corrupto, valga la palabra. Pero ojalá que ustedes sigan en el sendero de la información para que el pueblo se dé cuenta de la gente sinvergüenza que ha llegado a los puestos y que realmente lo hacen solo por llegar a robar y a vaciar las arcas municipales. Esperamos de que la justicia hoy prevalezca ante el bien del pueblo y que estas personas que están inmersas en esa corrupción de este pueblo de Salamá, Verapaz, sea juzgada con la verdad y que no las van a encubrir. Muchas gracias, señores, sigan adelante, los felicito. Gracias para don Juan, muy agradecido por sus comentarios. Lo que le puedo decir es que Vea Canal tiene compromisos con la verdad y un compromiso serio de verdad con el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Así es, esa es nuestra misión. Aquí, primero Dios, vamos a poder continuar diciendo claramente las cosas, Así porque es. aquí sí se habla claro, y aquí se habla sin temor, sin miedo a decir la verdad. Así es. Bueno, de hecho vamos a tocar el tema de la corrupción. Hay un sobreprecio de vacunas, pero un sobreprecio que ya reza en lo cínico, reza en lo miserable,
reza en, no sé, sí, es un robo descarado. Hay un sobreprecio de 800% en la compra de vacunas. Encuentra por Guatemala realizó la denuncia por sobrevalorar medicinas. Dice, medicamentos contra el cáncer fueron comprados en una droguería. Mira, mientras el pueblo de Guatemala se muere de hambre, mientras nuestros niños van a pagar una factura elevada por el tema de la corrupción con desnutrición, estos funcionarios se están enriqueciendo. ¿Qué decís, José Guillermo? Esto es la de no acabar. Bien tiene razón Otto cuando emplea una palabra muy popular. Muy chapina. Muy chapina. Sigue el hueveo, dice Otto. Y la verdad es que da coraje y es una forma de expresarlo y en forma de reproche para el actual gobierno, quien no hace nada. Realmente como que no hubiera presidente. Guatemala camina porque Dios es grande. Bueno, hay una falta de Estado porque no hay autoridades. Así es. Y también vemos que salen los diputados. En este caso fue una diputada que ella denuncia, ella señala que hubo un sobreprecio. Pero también hemos visto las componendas en el Congreso. Hemos visto cómo se han acomodado varios diputados y diputadas. Solo se concretan a hacer denuncia. Pero en este caso, lo que le corresponde a la diputada es preparar toda la información e irse directamente a los tribunales, presentar una denuncia al Ministerio Público, hacer un memorial, presentar una denuncia al juzgado correspondiente y de una vez preparar una acción de antejuicio para quien corresponda. Sí. Pero, ¿qué pasa? Se quedan de brazos cruzados. Más que todo eso lo utilizan como un show mediático. Recuerdo yo precisamente a la diputada que hace esta denuncia, cómo hace varios años andaba participando en manifestaciones. E inclusive ahí hay tomas, hay fotos, cuando se fue a sentar a una silla en el Congreso, cuando ella no era todavía diputada. Y otros compañeros de ella dicen, se le hizo. Pues qué bueno que llegó a ser diputada, pero queremos que siga con esa forma de lucha, de defender los intereses del pueblo, y no que se esté acomodando también, pues, porque con eso no gana nada el pueblo. Aquí lo que queremos es una acción jurídica, queremos algo más, queremos resultados positivos de un diputado, que ejerza la fiscalización realmente como corresponda. Y por supuesto, hay que reconocer que en este caso, pues ella está denunciando, y que está haciendo un poco más que otros diputados, pero no es suficiente. Sí, yo eso quería también mencionar. No me cabe duda de que el sobreprecio está ahí, no me cabe duda que ronde por esos porcentajes de sobrevaloración que ella dice. De hecho, la OPS vende esas vacunas muy baratas. Adicionalmente, creo yo que la justificación muchas veces de que OPS ya no les da porque no les pagan, eso es totalmente inadmisible. No podemos admitir una situación de esas porque nuestros gobiernos deben pagarle a sus proveedores y si no le pagan, echen a los ministros que no lo hacen porque están gerenciando mal esos ministerios, malos administradores. Pero lo que yo quería en particular es que no me cabe duda que sí hay un sobreprecio, pero como dice José Guillermo, queremos ver acción y no solo ese tipo de denuncia, porque yo le preguntaría a Ninet acá, Ninet, ¿usted va a ir al Ministerio Público a poner una denuncia contra las personas involucradas y específicamente sobre quién encabeza ese ministerio? ¿O esto ya es propaganda anticipada? Esto, o sea, así como está, es un show político. Por eso ya es propaganda anticipada también, solo que buscando maneras distintas de hacerlo. Entonces, ahí lo que vamos a ver es, si ella va a poner una denuncia, qué bien. Si no, entonces los guatemaltecos debemos entender es que también la diputada Ninet Montenegro ya entró en la misma línea de hacer propaganda anticipada. Así es, y eso cabe citar.
el hecho de hacer ese tipo de propaganda que son infocomerciales o propaganda subliminal también es corrupción, pues, porque no está permitida. Entonces, si ella hace una denuncia, que la cristalice en los tribunales, que continúe ejerciendo su derecho, su responsabilidad, su obligación de fiscalizar. Estoy de acuerdo, esa es una de las tareas, y que conste, aquí dijo José Guillermo, es algo, más no es suficiente, pero que cae dentro del ámbito de su responsabilidad, que tampoco está haciendo un favor, ¿eh? Eso tenemos que tener claro. Favor no está haciendo Ninet de sacar esto al aire o haciéndolo público, es parte de sus obligaciones, es parte por lo que el pueblo de Guatemala les paga y les paga muy bien, ¿sí? Así que, bueno, vamos a pasar, tenemos también es el editorial del diario El Periódico, que dice el fantasma de la deuda pública. Vamos a recibir la última llamada, José Guillermo. Última llamada, adelante, por favor, que sea breve. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Buenos días al señor que está allá a la par de negro. Don José Guillermo García. Exactamente. Solo quería decirles informarles más que todo sobre una empresa que está en el Palmar Quetzaltenango, propiedad de Alberto Cohen. No sé si ustedes tienen conocimiento de que fue ministro durante el gobierno de Colón. Actualmente ahí se está llevando a cabo una hidroeléctrica sobre la finca que se llama El Betia, La Suiza y La Viña, donde hubo un destacamento de cubanos hace años, según mi conocimiento. Esa finca fue adquirida, esas fincas fueron adquiridas durante los gobiernos de Colón y actualmente, como les repito, están haciendo una hidroeléctrica. Es una inversión de años y años, y solo les informo también de que llevan un sistema de pago de luz que no se emite por factura, sino por medio de tarjeta. Es como tarjetero, como que fuera teléfono o algo así, y la luz no rinde. No sé si será un plan que van a meter después a todo el pueblo nacional, porque como lo veo no es beneficiario para nadie. No sé si a eso se deben tantos cortes en el país a nivel nacional, y pues solo para que tomen nota sobre un nuevo caso en la que tal vez pueden investigar algo, ¿verdad? Y llevarlo a conocimiento de la gente y del pueblo. Muchas gracias y gracias por el tiempo. Bueno, el señor Cohen fue presidente del INDE en tiempo de Álvaro Colón. Se sospechaba que él había hecho algunas, se había adjudicado o le habían dado en concesión algunos proyectos eléctricos. Puede ser que sea uno de ellos. Y por supuesto que el problema que tiene Guatemala no es por eso. Eso sí, el problema que tiene Guatemala en el tema eléctrico es un problema de conflictividad que ha llevado a esto a límites que solo el Estado pudo permitir ante la falta de respuesta, no solo hacia el pueblo guatemalteco, sino hacia ciertas organizaciones. Así que bueno, el fantasma de la corrupción, el fantasma de la deuda, todo es lo mismo. Así no sé si lo lees o lo... Ok. ¿Sí? Esto es el editorial del diario El Periódico del día de hoy. Creo que es interesante saber algunas cifras por ahí que muchas veces están escondidas. El fantasma de la deuda. La deuda pública en Guatemala aumenta a un ritmo de entre 12 y 14 millardos cada año y actualmente representa el 25% del Producto Interno Bruto. Durante el régimen de Álvaro Colón, del 2008 al 2012, la deuda pública explotó. Según el Banco de Guatemala, al 31 de diciembre de 2011, la deuda pública interna se situó en 45 millardos, en tanto que al 31 de diciembre del 2007 se situaba en 24 millardos, o sea, que aumentó 22 millardos, es decir, un 86,3%.
que es demasiado. Asimismo, la deuda pública externa de Guatemala al 31 de diciembre del 2011 se situó en 5.6 millardos de dólares, o sea 44.8 millardos en quetzales, en tanto que al 31 de diciembre del año 2007 ascendía a 4.2 millardos, o sea 33.8 millardos, y en consecuencia esta deuda, la deuda externa, aumentó en 9.2 millardos de quetzales. Asimismo, según informaciones del Banguat al 31 de diciembre de este año, la deuda pública interna se situó en 49.04 millardos, lo que significa que desde el 31 de diciembre del 2011, o sea, en tan solo 2 años, un mes, aumentó en 7.3%. La deuda pública externa llegó a 7.05 millardos de dólares, o sea 55 millardos de quetzales. O sea que desde el 31 de diciembre del 2011 se incrementó en un 26%. El déficit fiscal es la causa de este obsceno aumento de endeudamiento, que a su vez es consecuencia de un progresivo e incontrolable gasto público que ninguna recaudación tributaria podrá financiar jamás. Luego, si no se rebaja el gasto, estaremos condenados a contratar más préstamos y decretar más impuestos para que los manirrotos politiqueros y burócratas sigan derrochando a sus anchas sin ningún control, transparencia, calidad ni estrategia. Ojalá que los dineros públicos se inviertan en mejorar los servicios públicos, justicia, educación, seguridad, salud, infraestructura física, etc. Empero, todos sabemos que el grueso de los recursos se gasta en burocratización, corrupción, desvío de fondos y clientelismo político. Lo anterior sin perjuicio de que más del 90% de los contratos de obra pública se adjudican sin licitación y de que la ejecución de gasto público por vía de fideicomisos y ONG no son fiscalizados por la Contraloría de Cuentas, o sea, están fuera de control. Como podrá advertirse, la escalada de endeudamiento público y de gasto público abusivo es un verdadero escándalo que se traducirá en que la clase media tendrá que pagar más impuestos. Luego debemos exigir rendición de cuentas a los políticos y burócratas, así como la deducción de responsabilidades legales a los corruptos. Ojalá eso sea algún día. Creo yo que esto es importante hacerlo notar. La deuda interna ha estado creciendo de manera exponencial, la deuda externa de igual manera, pero ayer estábamos leyendo un reportaje en el cual pues aparentemente la deuda interna no es solamente lo que se menciona aquí, sino puede estar casi al doble. O sea, hay otras variables ahí que no se toman en cuenta, pero que finalmente son deuda. Cuando a este gobierno le toca entregar, la sorpresa va a ser otra deuda flotante, o sea, deuda no registrada. Y como están las cosas y la forma poco profesional con que se está llevando a cabo la administración del Ministerio de Comunicaciones y otros ministerios donde se invierte gran cantidad de dinero, pues lo más seguro es que eso suceda. Y también recordemos que el ministro, en este caso de Comunicaciones, no solo no ha cumplido bien con su trabajo, ha pagado deuda flotante ilegal, sino que ya anda en campaña política. Entonces, ¿qué nos espera? Es lamentable. Así es. Bueno, dice, el gobierno reconoce que ingresos fiscales están cuesta arriba. O sea, no solo tenemos el problema de que mucho del dinero del erario público se va a los bolsillos de los funcionarios, producto de los altos niveles de corrupción existentes, sino que adicionalmente no hay una recaudación adecuada. Eso lo que trae, la sombra, el fantasma que trae aquí nuevamente es deuda pública. Así es triste
tener que estar comunicando estas noticias que publican los medios escritos y que también es lamentable tenerlos que estar comentando, pero esa es la realidad de Guatemala. Y aunque alguien diga que ya no debemos seguir endeudándonos y que está bien que cierren las ventanillas de crédito, el problema es que si ya no hay dinero, desgraciadamente el gobierno se ha metido a gastar, a pagar deuda flotante ilegal, a pagar compras con sobreprecio, a adjudicar obras de ingeniería civil a precios elevadísimos, o sea, corrupción. Al final no hay dinero porque el dinero se ha ido ahí, lo tienen en caletas, escondido en la tierra, en barcos, en vehículos, enterrados en la tierra, y lo tienen también ya fuera de Guatemala, lo tienen en el extranjero. Han lavado el dinero. Entonces, ¿qué nos espera? La verdad es que, como apunta el titular de Prensa Libre, es una situación muy delicada y aquí Omar nos va a leer parte de lo que se publica. Dice: presidente reitera contención del gasto. Ejecutivo pasa apuros por falta de ingresos. Solo 8.000 millones serán destinados para gobernaciones en el cuatrimestre. Realmente la contención del gasto la deberían hacer sin necesidad de esto, porque realmente yo siempre he dicho que la administración, ya sea de la iniciativa privada o sea del sector público, la tenemos que hacer con eficiencia, y la eficiencia no es más que lograr eficacia, hacer las cosas que hay que hacer al menor costo posible. Eso es la eficiencia. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí en el sector privado se trata de hacer eso, pero en el sector público, como ya vimos, se quiere comprar menos calidad a un precio exorbitante. Entonces, quiero leer, dice: año de recortes. En el 2013 el gobierno afrontó problemas financieros atribuidos a la baja en las metas de recaudación tributaria y a las asignaciones establecidas en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Es esta parte que está acá. Dice: la baja en la recaudación originó un drástico recorte de los recursos a las instituciones públicas, además de que la ley de actualización tributaria no produjo las expectativas de crecimiento planteadas. Pareciera que este año de nuevo el Ejecutivo tendría problemas en la recaudación, aseguró Juan Carlos Paredes, consultor fiscal. Para el próximo gabinete general, el presidente Otto Pérez Molina indicó que invitó al jefe de la SAC, Carlos Muñoz, para que detalle cuál será el escenario de ingresos tributarios para este año. La meta establecida en el presupuesto es de 51.500 millones. El Ministerio de Finanzas ya empezó con el análisis para el presupuesto del 2015, año en el cual se desarrollarán las elecciones generales, según el viceministro de Finanzas. Para ese evento se requieren 500 millones de quetzales. José Guillermo, acá en el tema del presupuesto se lleva a cabo un convenio entre la SAT y el Ministerio de Finanzas, en el cual ellos se comprometen a un techo de recaudación que anda alrededor de los 46.000 millones. Pero ellos, con tal de agradar al presidente de la República y con tal de engañar al pueblo de Guatemala, el convenio lo hacen por 51.000 millones, ¿sí? 51.000 millones de quetzales, pero saben que eso no es factible. Entonces, eso es, y después tienen que andar bajando el techo, ese techo. Entonces, esas son las cosas técnicas que no son tan técnicas. Lo que sucede que es una forma de engañar al pueblo y de engañar a algunos diputados, porque hay que reconocer, la mayoría de los diputados que están en el Congreso no son preparados, y lo peor es que tampoco se esfuerzan por conocer del presupuesto. Entonces hay una forma de engañar al pueblo y de engañar al Congreso. Le dicen que el gobierno central va a recaudar en este caso 51 millardos, cuando que lo más que realmente puede llegar a recaudar son 46 millardos, o sea 46.000 millones de quetzales. Pero lo pone, o sea, infla
presenta un presupuesto sobrevalorado con tal de justificar los 70 millardos o 70.000 millones, que es donde alrededor de esa cifra anda el presupuesto para este año. Es un engaño tras engaño, de tal manera que ellos puedan tener una justificación después. ¿Y qué pasa? La realidad es otra. Ellos saben de antemano que no van a llegar a esa meta, pero entonces se comprometen a contratar deuda, a contratar obra, a comprar bienes y servicios, y hay un momento en que el dinero no les alcanza. Como bien dice el titular de un medio, dice, escasean los fondos, ya no hay dinero. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de recaudar lo que dijeron que iban a recaudar, y porque también la realidad es otra, y nunca lo van a recaudar. Entonces resulta que se endeudan, se crea un déficit fiscal, primeramente es el déficit, luego se endeudan, y luego viene otro gran problema para Guatemala. Cuando hay déficit y luego endeudamiento, el precio del quetzal se disminuye y por consiguiente aumentan los precios, o sea, se devalúa la moneda. De tal manera que actualmente la canasta básica se ha incrementado tremendamente, ya no alcanza el dinero, y en cambio los salarios mínimos se han quedado detenidos. La iniciativa privada se queja que no puede pagar más dinero porque si no va a tener que recurrir a cancelar fuentes de trabajo, y es una cadena, es un mal endémico que al final se traduce en más pobreza, mortandad, desnutrición para Guatemala, lo que es lamentable. Y precisamente por eso es que Estados Unidos ya está poniendo la voz de alerta, ya está preocupado, ve las violaciones a los derechos humanos, le preocupa la mortandad, la desnutrición, le preocupa que no se cumpla con unos convenios, le preocupa que no se esté cumpliendo con el TLC, principalmente en lo que corresponde a la ley laboral del país. En fin, es una situación muy compleja que ojalá salga algún asesor, pero de los que no tengan miedo a decirle algo al presidente y le diga que debe reencauzar el rumbo del país. Y mientras tanto, mientras no hay fondos, el dinero se gasta en publicidad presidencial, publicidad estatal. En los diarios salen este tipo de anuncios. Aquí tenemos 3 diarios en los cuales tenemos este tipo de publicidad presidencial, full color, una página, contraportada, les cuento, es la contraportada, es una de las más caras, ¿sí? Así es. Entonces, ¿cómo es que tenemos una... No entiendo a estos señores que manejan el país, ¿dónde está la capacidad gerencial de ellos cuando ven que no hay dinero para cosas importantes? Lo están sacando en cosas superfluas, están gastando en cosas que no son importantes. Entonces, a veces terminan haciendo las cosas necesarias del día a día, pero no lo importante para un pueblo que necesita de estadistas. Yo quiero hacer un reconocimiento al final porque estábamos hablando aquí José Guillermo mencionó el tipo de cambio y finalmente José Guillermo también la estabilidad del cambio en Guatemala se debe a que nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos están mandando una cantidad de remesas tan grande que permite que el quetzal se mantenga muy estable respecto al dólar. Así es, en lo que es el tipo de cambio, o sea, la convertibilidad de la moneda nacional a una divisa extranjera, se debe precisamente a eso, y ya lo dice la ley de la oferta y demanda. A mayor oferta y poca demanda, o que la demanda se mantiene, pues el precio también tiende a bajar o levemente a mantenerse. Si no estuvieran ingresando esa gran cantidad de divisas de nuestros compatriotas, seguramente el tipo de cambio anduviera arriba de 25 por 1. Ese es el cálculo que hemos hecho. Así es. Y es una situación muy delicada. Por otro lado, vemos que cuando el gobierno se compromete a sacar diferentes anuncios en los medios escritos y programas de televisión en televisión abierta, eso es corrupción, eso no se justifica, no está amparado en ley. Esto puede ser motivo de reparos
ya sea que lo hagan durante el gobierno, en el ejercicio del cargo o a posteriori. Acá lo que procede es que las personas que autorizaron esas contrataciones tendrían que devolver el dinero porque no se justifica. Y no se justifica porque, por ejemplo, en ese anuncio, la mitad del anuncio es la imagen del presidente. Y luego están anunciando de un programa. Ahí no están anunciando obras, no están anunciando nada de lo que dice la ley. Eso es corrupción. Y lamentablemente pues no hay dinero, pero para eso sí hay dinero y para pagar altos precios, millones de millones en programas de televisión abierta, lo cual pues es lamentable y como digo, eso es corrupción. Es innecesario. Y bueno, para finalizar el programa, el tiempo se fue, como siempre, no nos da tiempo de tocar varios temas, pero quisiera tocar dos cosas para terminar, José Guillermo. Uno es como Willy Zapata, ex de la, ¿cómo se llama? Junta Monetaria. Intendente de la Superintendencia de Bancos, miembro de la Junta de la Junta Monetaria, pues está todavía tratando de escabullirse y no enfrentar los temas judiciales por el tema del Banco de Comercio, donde muchos y miles de guatemaltecos perdieron sus ahorros de toda la vida. Y por el otro lado, ese es un tema, y por el otro lado, José Guillermo, quisiera también que nos dieras tu punto de vista sobre la indemnización que se están preparando los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Los titulares se van a llevar más de 700,000 quetzales cada uno de indemnización y los suplentes más de 600,000 quetzales. ¿Es esto ético? ¿Es esto moral cuando un pueblo se está muriendo de hambre allá en el área rural? No, no lo es, y siempre me he preguntado si es legal o no es legal. Por supuesto, ellos conocen de leyes y lo han hecho legal, lo han puesto en las leyes, en este caso de la LOJ, la ley del organismo judicial. Es inmoral. Sí, pero lamentablemente tampoco creo yo que sea legal, y no es legal salvo aquellos magistrados que ya hayan hecho carrera en el organismo judicial y que estando en el ejercicio de su cargo en el organismo judicial son electos para desempeñarse como magistrados. Creo que en ese caso sí se podría justificar, pero en aquellos casos en donde alguien llega de la calle y pasa a ser electo como magistrado, ahí no, porque si no, todos los concejales de las corporaciones municipales deberían de tener una indemnización, pero lo digo por experiencia propia, un concejal no tiene ninguna indemnización, porque llega de la calle, es electo, participa 4 años en el ejercicio del cargo, recibe dietas, y de ahí pues se va a... Y salario, porque digamos los magistrados aparte de su salario reciben algunos dietas. Pero en todo caso son electos y están para desempeñar un cargo por un periodo determinado. Para servirle al pueblo de Guatemala. En todo caso, siento que no se justifica y como bien decís, no es moral. En un país tan pobre, donde no hay dinero, hay pobreza, hay mortandad, creo que eso debe revisarse. Puede ser que algo se les tenga que pagar, pero no prácticamente una cantidad. ¿Cuánto ganan ellos? ¿Cuánto hubieran? Entonces, imagínate cuánto se están cobrando ellos por 5 años de trabajo. Porque ya sabes que andan arriba de 700,000 quetzales lo que se van a pagar. Así es, lo que se van a llevar es un dinero alto. Y la otra cuestión, su sueldo es altísimo. Pues. Si no, habría que ver ese tema. Si es un sueldo alto y lo que se están llevando, entre comillas, indemnización, también es un tremendo valor, una cantidad exorbitante, y creo que eso debe revisarse, pero que realmente se haga, porque se comenta cada vez que hay renovación de magistrados, pero no se hace nada. Ya es tiempo de que se actúe. Bueno, muchas gracias, el tiempo se agotó. Nuevamente, su amigo Omar Rodas, muchas gracias. Su amigo José Guillermo García también les agradece. Y en nombre de nuestro director, el señor Otto Rothman, muy agradecidos. Esperamos
que él ya nos pueda acompañar, posiblemente, si no el día de mañana, el día jueves, ya estará con ustedes, estará con nosotros. Y nuevamente, muy agradecidos por permitirnos estar con ustedes y hasta el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Agua es